Academia VRS. Preguntas sobre VRS. ¿Puede nirsevimab impactar en la evolución del virus de tal forma que seleccione nuevas variantes resistentes al monoclonal? Como todo medicamento que impacta en la actividad de un virus durante la infección, sobre todo si se trata de virus de ARN, como es el caso del VRS, esta presión selectiva es susceptible de generar mutantes de escape que sean capaces de evadir en cierta medida los efectos de este tratamiento. De hecho, dicha presión selectiva puede, bajo las circunstancias adecuadas, promover la selección de mutantes que escapen a su actividad, cuestión que es relativamente común con otros virus, como por ejemplo con el VIH o por ejemplo con la gripe también. A este respecto es necesario comentar que, pese a que el VRS es un virus de ARN con una alta tasa de mutación, esta no es igual de intensa en todas las proteínas. De hecho, la mayor tasa de mutación sucede en la proteína G, que es la proteína mediante la cual el VRS se adhiere a la célula huésped, pero el objetivo del nirsevimab es la proteína F, que en su estado de prefusión, que es una proteína con una tasa de mutación mucho menor que la G, del orden de aproximadamente 10 veces menos, y por tanto tiene muchísimo menos riesgo de que la deriva antigénica que se sufra pueda afectar de alguna forma los tratamientos con anticuerpos monoclonales. Sin embargo, es necesario mostrar un poco los datos científicos que hay a este respecto sobre la aparición de ciertas resistencias. En cualquiera de los casos, pues existen datos incluidos, por ejemplo, en ficha técnica de nirsevimab que hablan sobre esta aparición de mutaciones, tanto a nivel de cultivo celular como en diferentes ensayos clínicos realizados. Los datos disponibles hasta la fecha muestran que hay variantes de escape que se seleccionan tras diversos pases de cultivo celular en diversas cepas en presencia de este anticuerpo monoclonal, y sobre todo que hay algunas variantes recombinantes de VRSA que mostraron una susceptibilidad reducida a nirsevimab, incluyendo aquellas con algunas sustituciones que logran ser identificadas, porque son en nombres, por ejemplo, la N67I o la N208Y. También hay variantes recombinantes en VRSB que son incluso más frecuentes, y todas estas sustituciones identificadas se asocian a resistencia a nirsevimab a localizarse en el sitio de unión de este anticuerpo a la proteína F, en concreto entre los aminoácidos que están situados entre la posición 62 y 69 y 196 y 212. Por lo tanto, se muestra una reducción de la afinidad de unión de la proteína F. Esto en cultivo celular, pero en los ensayos clínicos, tanto el MELODY como el MEDLEY, también han aparecido resultados interesantes a este respecto. Por ejemplo, lo primero es que no se encontró ningún sujeto con infección de las vías respiratorias inferiores por VRS atendido médicamente en el que se identificaba un aislado de VRS que mostrara sustituciones asociadas a resistencia a nirsevimab en ninguno de los grupos de tratamiento. Sin embargo, en el ensayo D5290C00003, en el que se analizaron sujetos que recibían una dosis única de 50 miligramos de nirsevimab que no dependían de su peso en el momento de la dosificación, sí que se identificaron dos sujetos de entre 25 del grupo tratado con nirsevimab, en el que sí que se vieron infecciones de vías respiratorias de VRS que fueron atendidas médicamente, en los que se identificaron VRS con sustituciones asociadas a resistencias a este fármaco. En concreto, los dos frente a VRS de tipo B, como hemos mencionado antes, que son frecuentes en el cultivo celular. En el caso del grupo placebo no se identificaron ningún individuo que se detectaran estas sustituciones asociadas a nirsevimab, y en el caso se identificó también que nirsevimab retiene la actividad frente a variantes de VRS que albergan sustituciones asociadas a resistencias a palivizumab, por ejemplo, identificadas en estudios de bioinmunología molecular y variantes de escape de neutralización a palivizumab. Si bien es cierto, y por resumir, que tanto en cultivo celular como en los ensayos clínicos que se han realizado hasta la fecha se encuentran en diversas ocasiones la aparición de mutantes de variantes de escape que pueden perjudicar la efectividad de este fármaco, sí que es cierto que la aparición de este tipo de resistencias son extremadamente poco frecuentes y que ocurren en porcentajes de población muy pequeños, como así se ha detectado, por ejemplo, con respecto a otros tratamientos que se utilizan, por ejemplo, con respecto a la gripe, como seltamivir o peramivir, o otros agentes de este tipo como fármacos antivirales que se utilizan frente a otros antivirales. Por lo tanto, el VRS y el desarrollo de este tipo de fármacos antivirales y vacunas no tiene que estar supeditado a la no existencia de resistencias, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es vigilar a futuro la aparición de este tipo de mutaciones para poder ser precavidos y modificar o cambiar un poco los tratamientos cuando sea necesario.